Ya que hemos visto la definición de la integral definida, ahora veremos algunas de sus propiedades y comenzamos con el siguiente teorema, que es la integral de a hasta b de una constante y va a ser igual a la constante por la diferencia de los límites. Y como es un teorema, también se puede probar. Vamos a suponer que f es la función constante. Por lo tanto, como es constante, es una función continua para todo valor de x en un intervalo que es de a hasta b. Y p va a ser una partición de a hasta b. Recuerden que la integral definida es el límite de una suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero. Entonces tendríamos lo que es la suma de una constante por delta x. Y por propiedades de la sumatoria, la constante puede salir de la sumatoria y nos queda como la constante por la suma de delta x. Y como ustedes saben, la suma de todos los intervalos va a ser lo que es b menos a. Y si lo queremos ver geométricamente, como el área bajo una curva, tenemos lo que es la función constante y está definida en el intervalo de a hasta b. Entonces, se forma un rectángulo y como ustedes saben, el área de un rectángulo es base por altura. La base será la diferencia entre b y a, por eso colocamos b menos a. Y la altura es el valor de la función, que en este caso es la constante c. Entonces, ya demostramos que la integral de una constante es igual a la constante que multiplica a la diferencia de a y b. Y aquí tenemos un ejemplo. Evaluar la integral de menos 1 hasta 4 de 9 diferencial de x. Estoy integrando una constante. Entonces, por el teorema, va a ser igual a la constante, que es 9, por la diferencia entre los límites, que sería b, 4, menos el valor de a, que vale menos 1. Menos por menos me va a dar más. 4 más 1 me da 5 y 9 por 5 me da 45. Por lo tanto, la integral es 45. Y una observación, si la constante es 1, entonces tendríamos la integral de a hasta b de la diferencial de x. Y esto va a ser igual a la diferencia entre los límites. Si una función es integrable en un intervalo que es de a hasta b y además c es un número real, una constante, entonces si nosotros tenemos lo que es la suma de una constante que multiplica una función, f de xk estadístico por delta xk, la sumatoria de Riemann, como vemos, la constante puede salir de la sumatoria. Por lo tanto, tenemos lo que es el siguiente teorema. Si f es una función integrable en el intervalo de hasta b y c es un número real, entonces la integral de hasta b de una constante por f de x es igual a la constante por la integral de f de x diferencial de x. Esto nos dice que si nosotros tenemos una constante que multiplica a una función, la constante puede salir de la integral. ¿Por qué? Porque la integral es una sumatoria de Riemann. Y la constante en una suma puede salir de la sumatoria. Ya hemos demostrado que se puede hacer en el teorema 2 cuando vimos la notación de sumatoria. Ahora, si f y g son dos funciones que están definidas en un intervalo que va de a hasta b, entonces la sumatoria de Riemann de lo que es la suma de f más g se puede separar aplicando lo que es el inciso 1 del teorema número 2, que ya hemos demostrado anteriormente, y nos queda como la sumatoria de Riemann de f más la sumatoria de Riemann de g. Por lo tanto, este mismo concepto también se puede aplicar a lo que es la integral definida.
¿Por qué? Porque al final de cuentas la integral definida es una sumatoria de Riemann. Por lo tanto, tenemos ese teorema. Si f y g son integrables en el intervalo de hasta b, entonces f más g y f menos g también son integrables. Y la integral de f más g se puede separar en una suma de integrales, la integral de f más la integral de g. O si tenemos la integral de una diferencia, f menos g, entonces se puede separar como una diferencia de integrales, la integral de f menos la integral de g, siempre y cuando tengamos el mismo límite. Y si lo vemos geométricamente, tendremos lo siguiente. Lo vamos a tomar como f y g sean positivas. Como es positiva, la integral definida es área. Entonces, tengo un área f y tengo un área g. Si yo quiero calcular lo que es f más g, solamente debo de sumar el área de g más el área de f y así obtengo el área total. Se puede hacer por separado y si yo sumo g más f obtengo el área total. Y además, este inciso se puede extender tanto a sumas o como a restas de un número finito de funciones. Es decir, si yo tengo la integral de f1 más f2 más f3 y así sucesivamente hasta fn, se puede separar en n integrales. La integral de f1 más la integral de f2 más la integral de f3 y así sucesivamente hasta la integral de fn. Además, si f es una función que es continua en el intervalo de hasta b y la función es mayor o igual que 0, es decir, es no negativa para cualquier valor de x en el intervalo, entonces la integral representa lo que es el área bajo la gráfica. Y además, si nosotros tenemos en el intervalo particionado, por así decirlo, de A hasta C y de C hasta B, donde C es un punto que está entre A y B, entonces para calcular la integral de A hasta B se puede hacer de la siguiente forma. La integral de A hasta C más la integral de C hasta B. Es decir, calculo primero una parte y después calculo la segunda parte y después la sumo. Y esto se puede expresar mediante el siguiente teorema. Si C es un número que se encuentra entre A y B y además f es una función integrable de A hasta C y de C hasta B, entonces significa que la función f es integrable en todo el intervalo de A hasta B y se puede calcular como la integral de A a C de la función más la integral de C a B de la misma función, o en términos más generales, no necesariamente tienen que ser los límites estos números, vamos a tener que la función es integrable en un intervalo cerrado y además A, B y C son puntos que están dentro de ese intervalo. Entonces la integral de A a B se puede calcular como la integral de A hasta C de la función más la integral de C hasta B de la función. Esto es muy importante porque se utiliza mucho para resolver integrales impropias o integrales que presentan discontinuidades de puntos. Además, tenemos el siguiente teorema. Si f es una función integrable en el intervalo de hasta b y f de x es mayor o igual que 0, significa que la integral de la función también debe de ser mayor o igual que 0. ¿Por qué motivo? En este caso, como la función f de x es mayor o igual que 0, significa que está arriba del eje x. Por lo tanto, es el área bajo la curva. Vamos a tener una altura positiva y un incremento positivo. Entonces, positivo con positivo da positivo.
Por eso la integral definida es mayor o igual que 0. Y además, si nosotros tenemos dos funciones f y g, que son continuas en el intervalo, y además f de x es mayor que g de x, y estas dos funciones son no negativas, es decir, son positivas, están arriba del eje x, entonces significa que la integral de hasta b de f de x es mayor, o en todo caso puede ser igual, a la integral de hasta b de g de x diferencial de x. Esto se aplica si es que ambas funciones son positivas o igual que 0 y que f de x sea mayor o igual que g de x. Esto nos va a ayudar mucho cuando veamos las aplicaciones, el área entre dos curvas. Y ahora vamos a ver el teorema del valor medio para la integral definida, que dice así: si f es una función continua en el intervalo cerrado de hasta b, entonces va a existir un número z en el intervalo abierto de hasta b, de tal forma que la integral de hasta b por f de x diferencial de x va a ser igual a la función evaluado en ese número z por la diferencia de los límites. Y de aquí podemos despejar, podemos determinar que f de z va a ser igual, b menos a, como está multiplicando, pasa dividiendo 1 sobre b menos a, que multiplica a la integral de hasta b de f de x diferencial de x. Y esto lo podemos demostrar. Si f es una función constante para algún número c, entonces vamos a tener lo que es la integral de f de x diferencial de x. Como f de x es una constante, la sustituyo. La integral de a hasta b de una constante diferencial de x. Y como vimos, existe una propiedad en donde la integral de una constante va a ser la constante por la diferencia de los límites, b menos a. Y como la constante es una función, entonces f de un número z me va a dar la constante, porque de todos modos el dominio de una función constante son todos los números reales. Por lo tanto, z que va a estar en este intervalo, si yo lo evalúo en f, voy a obtener la constante por b menos a. Esto es muy fácil de demostrar si es una función constante. Pero ¿qué tal si no es una función constante? Que es una función que varía. Entonces, en la integral vamos a obtener un máximo y un mínimo en la función, un valor m mayúscula y un valor m minúscula, en un intervalo de a hasta b. Entonces vamos a llamar a u y a v, que son dos números que están dentro del intervalo, de tal forma que f de u me da lo que es el mínimo y f de b me va a dar el valor del máximo. Por lo tanto, lo podemos ilustrar de la siguiente forma. La integral de f de x diferencial de x va a ser menor que el máximo. Y aquí lo tenemos, que el valor m máximo. Y va a ser mayor que el mínimo, que en este caso este es el mínimo. La integral tiene que ser mayor. Entonces, tenemos esta expresión. Como m y m son dos números constantes, entonces integrando vamos a encontrar que es m por b menos a es menor a la integral de hasta b de f de x diferencial de x, que va a ser menor al máximo, como es constante m por b menos a. De aquí podemos dividir todo entre b menos a, quedando de la siguiente forma: m y m mayúscula, mientras que la integral está dividida entre 1 sobre b menos a. ¿Y cómo es que obtengo a m minúscula o m mayúscula? Lo puedo obtener como el valor de la función. F de u es el que me da el mínimo y f de b es el que me da el máximo. Por lo tanto, se observa
que 1 sobre b menos a la integral de hasta b de f de x diferencial de x es un número que se encuentra entre el mínimo y el máximo. Y por el teorema de valor intermedio que vemos en cálculo diferencial, se deduce que va a existir un número entre este intervalo de tal forma que al ser evaluada va a ser igual a la integral. Y así es como nosotros podemos demostrar este teorema. Nos vemos en el siguiente video.